Mis estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad estamos reunidos nuevamente para poder entrar a un nuevo capítulo muy importante en la materia, que son las integrales. Las integrales básicamente vienen a ser como la antiderivada, es decir, las integrales es realizar todo lo contrario a lo que hacíamos en derivadas. Y estas integrales obviamente nos van a servir para muchas cosas. Nos van a servir para calcular área, nos van a servir para calcular volumen, nos van a servir para calcular muchas cosas en física. Y obviamente, al final, cuando veamos todos los métodos de integración, porque aquí hay que ver varios métodos, al final vamos a ver las aplicaciones de derivadas e integrales con ejercicios aplicados a la vida real. Para ello, lo que hemos estado haciendo por en cuanto es calcular en cuanto a las derivadas, situaciones básicas, y en cuanto a integrales, también vamos a hacer lo mismo. Vamos a conocer varios métodos y luego con esos conocimientos poder pasar a lo que corresponde a los problemas aplicados a la ingeniería, ¿cierto? En donde es indudable de que funciones y límites son importantes, pero también, y de repente lo que voy a comentar, no voy a decir de que las funciones y límites no son más importantes que las derivadas integrales, pero sí las derivadas integrales tienen una relevancia realmente importante a la hora de poder calcular aplicaciones a la vida real. Entonces, tenemos en primera instancia lo que se llama las integrales directas. Se llaman integrales directas porque van a ser calculadas a través de una fórmula de manera directa. Al igual que las derivadas, las integrales también tienen tablas de integración. Así como las derivadas tenían fórmulas que me permitían calcular su resultado, las integrales también. Y entonces aquí vamos a ir conociendo algunas fórmulas importantes. Entonces me pide en el primer ejercicio calcular la siguiente integral, la integral de 5 diferencial de x. Entonces acá podemos decir lo siguiente. Acá vamos a aplicar la siguiente fórmula. Tenemos una fórmula que dice que la integral de una constante por la diferencial de x va a ser igual la constante multiplicada por x más c. Cuando nosotros encontremos la integral de una expresión, siempre le vamos a sumar una constante. Entonces acá podemos decir lo siguiente, que cuando yo tenga que integrar una constante, la integral de una constante es esa constante multiplicada por x. O sea, ¿qué estamos haciendo en resumen? Lo contrario de la derivada. Porque, a ver, la derivada de 5x es 5 y la integral de 5 es 5x. Entonces, la integral nos hace el proceso contrario. Lo que quiere decir entonces de que la integral de 5 diferencial de x va a ser igual a 5x más c. Y entonces ya tengo la respuesta de mi ejercicio. Entonces, la idea del primer ejemplo es aprender algunas integrales muy básicas. Esto nos muestra de que la integral de cualquier número es el número multiplicado por x más una constante. Entonces ya tengo resuelto mi ejercicio. Ahora, otra fórmula importante en integración es obviamente la integración de una variable elevada a un exponente. Entonces acá, ¿qué fórmula es la que vamos a utilizar? Bueno, aquí vamos a utilizar la siguiente fórmula. Fórmula de integración. Si yo tengo que integrar una variable elevada a un exponente diferencial de x, entonces la integral de eso va a ser un cociente donde en el numerador la variable va a estar elevada al exponente sumado en un grado sobre el
exponente sumado en un grado más c. Cuando nosotros hacíamos la derivada, al exponente le quitábamos 1. La integral le va a sumar 1. Y entonces esta va a ser la fórmula para poder calcular cualquier expresión donde yo tenga una variable elevado a un exponente. Que significa entonces de que la integral de x al cubo diferencial de x va a ser igual a un cociente donde a ese x al cubo le vamos a sumar un grado y lo vamos a dividir sobre lo mismo. O sea, sobre el mismo exponente. 3 más 1 más c. Listo. Vamos a decir entonces que la integral de x al cubo diferencial de x es igual a x elevado a la cuarta sobre 4 más c. Y esto obviamente podemos también escribirlo así. La integral de x al cubo de x tranquilamente puede ser escrita como un cuarto de x a la cuarta más c. Y listo. Ya tengo la respuesta de mi integral. Entonces, cada vez que tenga que integrar una variable elevado a un exponente, voy a tener que aplicar la fórmula que ustedes están viendo acá, ¿no? Entonces, ahí tengo la respuesta para este problema de integración. ¿Qué pasa si la variable elevada a un exponente está multiplicada por una constante? Absolutamente nada. Seguimos aplicando la misma fórmula y esa constante va a seguir, va a permanecer como una constante. A ver, esto quiere decir lo siguiente. La integral de 3x a la quinta diferencial de x va a ser igual a 3, que es la constante, por, y ahora integro, ¿no es cierto?, la variable. Sería x elevado a 5 más 1 sobre 5 más 1 más c. Listo. De aquí hago operaciones y entonces concluyo de que la integral de 3x a la quinta diferencial de x es 3 por x a la sexta sobre 6 más c. Y de acá, obviamente, puedo simplificar lo que yo vea conveniente. Aquí, por ejemplo, este 3, ¿no es cierto? Sabemos de que puede multiplicar a x a la sexta, y entonces este 3 con este 6 puedo sacar tercia, y me va a quedar un medio. Tercia de 3, 1, tercia de 6, 2, ¿no es cierto? Y puedo dejarlo ahí, o puedo agarrar y puedo escribirlo así. La integral de 3x a la quinta diferencial de x es un medio de x a la sexta más c. Y listo, ya tengo la respuesta de mi integración, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo que integrar, por ejemplo, un polinomio? El polinomio puede ser de cualquier grado. Ya estamos en condiciones de poder integrar un polinomio, ya que hemos estudiado por en cuanto las fórmulas básicas. Y entonces con estas fórmulas nosotros podemos encontrar hasta el momento no aprendido, por ejemplo, la integral de un polinomio. Entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? La integral de este polinomio, que es x a la cuarta más 2x al cubo menos x cuadrado más 5x menos 3, diferencial de x, va a ser igual a lo siguiente. Bueno, con la práctica ya uno va a poder integrar directamente cada término y encontrar la respuesta, pero si aplicamos la matemática estricta con propiedades y con todos los eh, artificios y teoremas
existentes, es decir, si vamos a una matemática en la que vamos a aplicar propiedades y vamos a ser estrictos, entonces aquí podemos decir de que la integral es distributiva. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto yo lo puedo escribir de esta manera. Esto es igual a la integral de x a la cuarta de x más 2 por la integral de x al cubo de x menos la integral de x al cuadrado más 5 por la integral de x diferencial de x, y aquí también tiene que estar el diferencial de x, más la integral de 3 diferencial de x. ¿Qué nos demuestra esto? Esto nos demuestra de que el símbolo de integración es distributivo. Fíjense de que lo distribuí a cada término y las constantes pueden ser escritas antes de la integral, ¿no? Estas constantes pueden ser retiradas de la expresión y pueden ser escritas antes de la integral. Ahora, con la práctica, ya el alumno, sabiendo las fórmulas, directamente integra el primer término, el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera, y va encontrando la solución. Aquí solamente estamos mostrando de que la integración en cuanto a un polinomio es distributiva, es decir, el símbolo de integración se puede distribuir a cada término. Y podemos ya calcular aquí cada uno por separado y podemos encontrar la solución. Entonces podemos decir lo siguiente. Vamos a encontrar la integral de cada uno de los términos. Entonces aquí, la integral de x a la cuarta de x sería un cociente donde ese x a la cuarta, vamos a sumarle un grado y lo vamos a dividir por el mismo exponente. Entonces ya no es necesario hacerlo paso por paso, ya con la práctica yo puedo decir, la integral de x a la cuarta es x a la quinta sobre 5. O la integral de x a la séptima es x a la octava sobre 8. Entonces, con la práctica ya vamos obteniendo ese tipo de resultados. Más 2 por la integral de x al cubo. Y la integral de x al cubo, pues sería, todavía paso por paso, x elevado a 3 más 1 sobre 3 más 1 menos la integral de x al cuadrado, que es otro cociente, en donde aquí quedaría x al cuadrado más 1 sobre 2 más 1, ¿no es cierto? Más 5 por la integral de x, y la integral de x sería x elevado a 1 más 1 sobre 1 más 1 más la integral de 3. Pero ya aprendimos de que la integral de un número es ese número multiplicado por x, ¿no es cierto? Y obviamente al final de efectuar todos estos ejercicios, hay que sumarle una constante. Listo. Entonces ahora lo que me queda por hacer acá simplemente es operar la parte derecha. Entonces aquí pues indudablemente me va a quedar x a la quinta sobre 5, el resultado de la primera integral, 2 por x a la cuarta sobre 4, ahí puedo simplificar, por ejemplo, menos x al cubo sobre 3, más 5 por x al cuadrado sobre 2, más 3x más c. Haciendo operaciones ya de simplificación, ¿no? Aritméticas, puedo entonces simplificar más mi expresión, y entonces aquí puedo decir, por ejemplo, que puedo sacar la mitad, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, entonces aquí me va a quedar, por ejemplo, x a la cuarta sobre 2, menos x al cubo sobre 3, aquí va a quedar 5 medios, ¿cierto? Aquí esto lo puedo escribir así.
5 medios de x al cuadrado más 3x más c. Y listo, ya tengo la integral calculada. Ya tengo calculada la integral de ese polinomio, ¿no es cierto? Y entonces de esa manera nosotros procedemos a calcular la integral de cualquier polinomio, de cualquier grado. Aquí mostramos de que el símbolo de integración es distributivo. O sea, yo lo puedo distribuir a cada término y puedo encontrar la integral por separado de cada término. O ya con la práctica, calcular esto de manera inmediata, ¿no? Entonces, cuando ya vamos manejando las fórmulas, ya somos capaces de poder calcular la integración mucho más inmediata. Aquí no es necesario sacar mínimo como múltiplo y todo lo demás, ¿sí? Simplemente ya hemos encontrado la integral. Ahora, acá, en este ejercicio, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver cómo calculamos la integral cuando está presente, por ejemplo, una raíz. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá en primera instancia? Bueno, en primera instancia lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Esta expresión, ¿no es cierto?, es equivalente a que yo haga lo siguiente. Como acá hay un 1 y acá hay un 3, entonces ese 1/3, bueno, porque acá hay 1/3, lo puedo sacar fuera, ¿no es cierto? Y aquí me va a quedar la integral, ¿no es cierto?, de la raíz cuadrada de x. Diferencial de x. No he integrado todavía. Estoy acomodando mi integral, ¿no? Ahora puedo decir lo siguiente. Por propiedades de radicales, esa raíz de x yo la puedo escribir como x elevado a un medio. Es equivalente. Y entonces aquí tengo pues, ¿no es cierto?, un exponente, una variable elevado a un exponente, ¿no es cierto? Y entonces, perfecto. Como tengo una variable elevado a un exponente, pues no me queda más que aplicar la fórmula que hemos estado aplicando, que es la fórmula básica. Entonces aquí, lo que vamos a hacer entonces es agarrar y decir, la integral de la raíz de x sobre 3 diferencial de x es igual a 1/3 y esto de acá lo voy a integrar. ¿Cómo lo voy a integrar? La integral de x elevado a un medio es un cociente donde a x, que está elevado a un medio, le sumo 1 y lo divido por el mismo exponente más c. Entonces aquí hacemos las acomodaciones pertinentes y entonces aquí va a quedar 1/3 por x elevado a un medio más 1, pero un medio más 1 sería un quebrado mixto. Aquí va a dar 2 por 1, 2, más 1, 3. Aquí va a ser 3 medios. Aquí también, indudablemente, va a ser 3 medios, quebrado mixto, más c. Y entonces acá, al hacer extremos con extremos y medios con medios, esto va a quedar así. Aquí, en esta parte, al hacer extremos con extremos y medios con medios, esto va a quedar de esta manera. Va a quedar aquí 2/3 de x elevado a 3 medios. ¿Por qué 2/3? Porque estamos haciendo extremos con extremos y medios con medios. Ya después con la práctica nos damos cuenta de que este denominador, al hacer extremos con extremos y medios con medios, se invierte, ¿no? Más c. Y ese 1/3 por 2/3 se puede multiplicar. Y entonces aquí tendremos siguiente. 1 por 2 es 2 y 3 por 3 es 9. Pues me va a quedar 2/9 de x elevado a 3 medios más c. Podemos dejarlo así o podemos decir lo siguiente. Aquí yo puedo agarrar y puedo hacer lo siguiente. Puedo decir 2/9 de x elevado a 3 medios más c es lo mismo que 2/9 y esto lo puedo escribir como una raíz. Esto es igual a 2/9
por la raíz cuadrada de x elevado al cubo, más c. Porque recordemos de que el exponente se puede convertir en raíz o la raíz se puede convertir en exponente. Este es el numerador y este es el denominador. O sea que x elevado a 3 medios es lo mismo que la raíz cuadrada de x al cubo. Puedo dejarlo ahí o puedo dejarlo también acá. La idea siempre es hacer notar de que como comenzamos con raíz, debemos terminar con raíz, ¿no? Pero no es algo obligatorio, no es algo que esté obligado, digamos, a hacer, sino que es por cuestiones de estética. Y listo, ya tengo encontrada la integral del ejercicio. Bien, para este problema número 6, que vamos a colocarlo aquí abajo, que tengamos mayor cantidad de espacio. Bueno, aquí vamos a ver algunas fórmulas nuevas, porque hasta el momento hemos visto dos fórmulas. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya hemos visto de que el símbolo de integración es distributivo. O sea, esto significa de que aquí yo puedo agarrar y puedo decir la integral de 4 sobre 3x más 2 por e a la x más x menos 1 diferencial de x es lo mismo, ¿no es cierto?, que la integral de 4 sobre 3x diferencial de x más la integral de 2e a la x. Incluso este 2 lo puedo escribir aquí, es lo mismo, más la integral de x, diferencial de x, y también diferencial de x, menos la integral de 1, diferencial de x. Bien, ahora acá ocurre lo siguiente. Ocurre de que esto, por ejemplo, este 4/3 lo puedo escribir acá. 4/3, aquí me va a quedar 1 y aquí me va a quedar x. Claro, porque 4 por 1 es 4 y 3 por x es 3x. Más 2 por la integral de e a la x de x, más la integral de x de x, menos la integral de 1 de x. Y entonces aquí van a aparecer dos fórmulas nuevas. ¿Cuáles son, digamos, las dos fórmulas nuevas? Las dos fórmulas nuevas son las siguientes. Acá va a aparecer una fórmula que dice lo siguiente. Si yo tengo que integrar una expresión 1 dividido entre una variable diferencial de esa variable, la integral de eso es el logaritmo natural del valor absoluto de esa variable más c. Entonces, esta fórmula entra en acción cuando yo tengo que integrar 1 sobre una variable. Ejemplo, la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de x más c. La integral de 1 sobre x más 2 es el logaritmo natural de x más 2 más c. Entonces, para eso se aplica esta fórmula. Y esa fórmula la voy a aplicar acá. Y también tengo la fórmula de la excentricidad, pero al igual que las derivadas, la integral de la excentricidad sigue siendo la excentricidad. Es decir, si yo tengo que integrar una variable e a la x, diferencial de x, o e a la u, diferencial de u, para cambiar de variable, la integral de eso sigue siendo e a la u. O sea que la integral de una excentricidad es la misma excentricidad. O sea, el mismo valor. Y eso vamos a aplicarlo aquí y vamos a aplicarlo aquí. Entonces, con esas dos fórmulas nuevas, porque la idea es ir familiarizándonos con las fórmulas,
vamos a poder decir lo siguiente. Acá vamos a calcular una por una. Aquí me va a quedar 4/3 de la integral de 1 sobre x de x. Entonces, la integral de 1 tiene que ser 1, ¿no? Si aquí hubiese un número 3, por ejemplo, ese 3 lo puedo sacar y aquí puedo poner 1, pero tiene que ser 1. La integral de 1 sobre x de x es el logaritmo natural del valor absoluto de x. Ahí está. Ya tengo el primer término integrado. Más 2, la integral de e a la x sigue siendo e a la x. Más la integral de x, eso es un cociente, donde a la x le vamos a sumar un grado, o sea, 1 más 1 sobre 1 más 1, menos la integral de 1. Pero la integral de un número es ese número multiplicado por x, o sea, 1 por x. Y 1 por x es pues x, más una constante. Listo. Ahora es cuestión de acomodar el ejercicio y tener la respuesta del problema. Entonces acá no hay nada que acomodar. Aquí va a ser x al cuadrado sobre 2 menos x más c y listo. Ya tengo la respuesta del ejercicio. Ya está calculada la integral, con la novedad de que hemos visto dos fórmulas más. Y aquí vamos a ver una fórmula nueva también. Como les digo, la idea es calcular integrales que por en cuanto son directas, se llaman integrales directas, porque tengo una fórmula que me la va a calcular directamente, pero eso no siempre va a pasar. Aquí sí, digamos, vamos a tener que tener mucho conocimiento en matemática cuando pasemos a los otros métodos, ¿no? Ahí incluso saber bien derivadas, porque va a haber un método en integrales donde vamos a tener que derivar, ¿no? Para poder encontrar la solución del problema. También mucho conocimiento en trigonometría, y aquí ya en esta evaluación vamos a entrar ya a lo que realmente es importante. Recalco, funciones y límites son importantes. No hay que quitarle ningún merecimiento a funciones y límites. Funciones aplicables, límites aplicables, pero no más que derivadas integrales. Y aquí la cosa ya va a ser importante porque aquí vamos a tener que saber muchos métodos, mucha matemática, muchas aplicaciones, y entonces acá es donde ya entramos a la parte en la que tenemos que saber sí o sí en la materia. Es verdad de que hay que saber funciones, es verdad que hay que saber límites, pero es mucho más verdad que hay que saber derivar muy bien y hay que saber integrar muy bien. Eso es importantísimo. Entonces, les contaba de que aquí vamos a ver una nueva fórmula. Y esta fórmula es la siguiente. A ver, yo tengo que calcular esta integral. Para calcular esta integral, nosotros, por la forma de esta integral, se asemeja a una fórmula. Es decir, hay una fórmula que por la forma que tiene la integral, puedo aplicar esta fórmula. Y esta fórmula dice lo siguiente. Si yo tengo la integral de un cociente del diferencial de x, ¿no es cierto? En donde en la parte del denominador yo tenga dos factores que pueden ser elevados al cuadrado, es decir, tenga un factor elevado al cuadrado más otro factor que también puede ser elevado al cuadrado, entonces eso tiene una fórmula directa, eso tiene una forma de poder ser calculado directamente. La integral de esto es igual a 1 sobre a, que es una constante, ¿no es cierto?
por la artangente, por la artangente de una división acá, que es U sobre A, y obviamente todo esto sumado con una constante. Y esta es una fórmula también muy aplicada en integración. Entonces, esta fórmula, ¿cuándo funciona? Esta fórmula funciona, por ejemplo, aquí, claro, aquí estoy planteando un problema muy básico, porque en nuestras primeras clases vamos a hacer integrales básicas, pero ahí el nivel va a subir tremendamente, o sea, vamos a hacer integrales de mucho mayor nivel, ¿no? Sustitución trigonométrica, cambio de variable, fracciones parciales, cálculo de área, cálculo de volumen, o sea, estamos entrando en la parte interesante en la materia, ¿no? Entonces aquí pues uno dice, bueno, esto de acá, indudablemente podemos escribirlo de la siguiente manera. Eh, Esto se puede escribir como diferencial de x, ¿de qué? De x al cuadrado más, y ese 9 es pues 3 al cuadrado. Entonces vean de que mi expresión tiene esta forma. Como mi expresión tiene esta forma, mi denominador está formado por dos factores que están al cuadrado con un signo más, entonces esto se puede calcular directamente con esta fórmula. Entonces yo puedo decir tranquilamente acá que la integral de esto es igual a 1 sobre 3. ¿Por qué? Porque observen de que A no es 9, A es 3. No, porque observen de que este factor tiene que estar al cuadrado. Entonces, 9 es 3 al cuadrado. No nos confundamos, ¿no? Miremos esta forma con esta forma. Entonces, 1 sobre A, o sea, un tercio por la arctangente de la división, ¿no es cierto? Aquí, de la división ¿de qué? De U sobre A, ¿correcto? Ahora, ¿qué es U? Es X. Sobre A es 3 más C. Listo. Ya tengo calculada mi integral. Ya está calculada la integral de esa expresión. ¿Es cierto? Ya tengo el resultado ahí de esa integración. Entonces, esa formulita, ¿no es cierto? Queda espectacular cuando yo tengo un problema con un numerador, con un denominador, y el denominador, los términos, los dos términos que lo formen estén obviamente elevados al cuadrado o se puedan escribir al cuadrado. Eso es realmente muy importante, ¿cierto? Eso es eh, algo que nosotros tenemos que tener muy claro en cuanto a esta parte de lo que es la integración. Entonces, de esa manera nosotros estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo poder calcular integrales de manera inmediata. Y para poder calcular esas integrales de manera inmediata, lo que nosotros podemos hacer acá, por ejemplo, es plantear un ejercicio más. Voy a tomar esto. Aquí, por ejemplo, un problema número 8. Y en este problema número 8 vamos a hacer lo siguiente. En este ejercicio que vamos a desarrollar, vamos a hacer, por ejemplo, la integral de la diferencial de x, y vamos a hacer lo más interesante. La integral de la diferencial de x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 3. X al cuadrado menos 3. Ok. Entonces ahí tengo un nuevo ejercicio, un problema número 8, ¿no es cierto? Y claro, indudablemente para resolver ese ejercicio vamos a tener que aplicar una fórmula. ¿Cuál va a ser la fórmula que vamos a aplicar ahora en
en esta situación? A ver, ocurre de que si yo quiero integrar una expresión de esta naturaleza, aquí digamos el diferencial de x ya está en el numerador, ok. Si yo quiero integrar una expresión de esta manera, tenemos una fórmula que nos puede calcular eso directamente. Entonces, ¿cuál sería la fórmula que me va a permitir calcular esta integración? A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver aquí la fórmula. Ok. Entonces, la fórmula va a ser la siguiente. Si yo tengo que integrar un cociente donde esté diferencial de x de la raíz cuadrada de, ojo, dos términos que estén elevados al cuadrado, es decir, u elevado al cuadrado más menos, porque puede ser positivo o negativo, a elevado al cuadrado, entonces eso se puede calcular directamente. Ahora, aquí es igual ese resultado. Ese resultado es igual al logaritmo natural del valor absoluto y dentro de ese valor absoluto va a estar u más la raíz cuadrada de u al cuadrado, aquí, u al cuadrado, más menos el otro término que es a al cuadrado, y obviamente más c. Listo. Entonces aquí tenemos otra fórmula, por ejemplo, directa. Entonces esta fórmula, como pueden ver, va a actuar cuando esté presente una raíz cuadrada, ¿cierto? Aquí, y tengamos argumentos que pueden ser elevados al cuadrado. Entonces, aquí indudablemente tendremos que hacer algunas modificaciones, ¿no es cierto? Aquí nosotros tendremos que agarrar y hacer algunas modificaciones para poder calcular la solución de la integral. Pero eso no es problema porque es una matemática básica. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir, la integral de dx sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 3 es igual a la integral, ¿no es cierto?, del cociente del diferencial, ¿no es cierto?, de x sobre la raíz cuadrada. Y ahora acá ocurre lo siguiente. El primer término, que es x, ya está elevado al cuadrado. Ese no me causa problema. El signo es menos, no hay problema. La fórmula me dice puede ser con más o puede ser con menos. Pero el 3 no está elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que esté elevado al cuadrado sin alterarlo, sin causarle alteraciones? Bueno, eso lo puedo hacer de esta manera. Puedo agarrar acá y puedo decir, aquí voy a poner raíz de 3 elevado al cuadrado. Entonces, no he cambiado el ejercicio. Vean de que este cuadrado con esta raíz se pueden simplificar y me queda el 3. Entonces, la idea es de que ambos términos estén al cuadrado, sin modificarlos, sin causarle ninguna modificación. Porque si yo pongo aquí raíz de 3 y no lo elevo al cuadrado, ya es otro ejercicio. Entonces, el x ya está al cuadrado. El 3 no, lo necesito al cuadrado. Entonces, coloco raíz de 3 elevado al cuadrado. No estás cambiando el problema, no, porque este cuadrado con esta raíz se tachan y es lo mismo. O sea, esto es lo mismo que esto. Solo que aquí ya ambos términos están elevados al cuadrado. Entonces ahora ya puedo aplicar mi fórmula. Y puedo decir la integral de x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado menos 3 es igual al logaritmo natural. Entonces aquí, logaritmo natural del valor absoluto, ¿no es cierto?, de u, ¿no? Ahora, ¿quién es u? U es obviamente x más
¿no es cierto? La misma expresión que está en el denominador, o sea, esto lo copio igualito acá, ¿sí? Más C. Pero va lo importante aquí. En esta parte, yo necesito de que los términos estén elevados al cuadrado. Entonces, acá, lo que yo debo copiar realmente es esto. Esto es lo que debe estar aquí. Eso. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice que ambos términos tenés que colocarlos aquí elevados al cuadrado. Entonces, ahí está. Listo, ya tengo mi integral. Ya he calculado mi integral. Entonces, de esa manera, nosotros podemos encontrar la solución del problema, ¿no? Y esto, obviamente, si le quiero hacer acá operaciones, si gustan, este cuadrado con esta raíz se puede tachar, si gustan, y aquí puede quedar 3, ¿no? Que es lo mismo que hicimos al comienzo, pero quería mostrarles el paso a paso, digamos, de los ejercicios. Listo. Ahí tengo calculada la integral de ese problema. Entonces, vean ustedes de que eh, hemos visto hasta aquí integrales que se pueden calcular, ¿no es cierto? Con fórmulas directas, ¿no? Integrales que se pueden calcular con fórmulas que son conocidas, que hay que hacerle de repente alguna pequeña modificación, sí, pero que son integrales que directamente yo puedo calcular. Y vamos a encerrar la clase con un problema más, con una fórmula más de las varias que vamos a ver, ¿no? Acá. Se les va a pasar las tablas de integración para que ustedes la tengan y puedan tener ahí todas las fórmulas pertinentes. Vamos a calcular la integral de este ejercicio. Solo para mostrar una fórmula, que sería la integral, por ejemplo, de 5 elevado a x. O sea, ¿qué pasa? Ya sabemos cómo integrar x elevado a un exponente. Ahora, al revés, un número elevado a x. ¿Qué pasa ahí, digamos, no? Nada de complicado. eh, Tenemos una fórmula por utilizar. Entonces, vamos a integrar 5 elevado a x menos 1. Entonces, para integrar 5 elevado a x menos 1, diferencial de x, obviamente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Va a aparecer acá una fórmula, ¿es cierto? Y esa fórmula va a ser la siguiente. ¿Ok? Una fórmula. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice que si yo tengo que integrar un número elevado a x, un número elevado a x, diferencial de x, eso va a ser igual a ¿qué? Bueno, eso va a ser igual a un cociente donde en el numerador vamos a tener el número elevado al exponente sobre el logaritmo natural del número y todo eso obviamente más c. Ahí está. Listo. Entonces aquí, pues, la integral de 5 elevado a x menos 1 de x es lo mismo. A ver, vamos a hacer la matemática estricta. Vamos a distribuir. Eso es igual a la integral de 5 elevado a x, diferencial de x, menos la integral de 1, diferencial de x. ¿No? Puedo separar términos y puedo calcular la integral uno por uno. Entonces, en esta parte vamos a aplicar la fórmula. Aquí, en el primero, vamos a aplicar la fórmula. Tengo un número elevado a x, diferencial de x. Entonces, eso es igual. La integral de esto es igual a un cociente, donde aquí va a quedar, ¿no es cierto? 5 elevado a x sobre el logaritmo natural de 5
menos la integral de 1 es x. O sea, 1 por x más c. Y listo. Ya tengo encontrado o ya está encontrada la solución. La idea era mostrar una fórmula más a tomar en cuenta en nuestro formulario. Perfecto. Excelente. Muy bien. Entonces vamos a parar la grabación de la clase para pasar a la ronda de preguntas y ver las posibles dudas que tengan. Como siempre, mis estimados jóvenes, muchas gracias por su presencia y será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Saludos cordiales.